Podemos sentarnos, por favor. La lectura bíblica va a ser de Proverbios, capítulo 18, versículo 8. Y lo busca en su Biblia, por favor, y me acompaña con esta lectura. Proverbios 18, versículo 8. Gracias, hermano. Bueno, esto dice la palabra de Dios, Proverbios 18, versículo 8. Dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran ¿hasta dónde? Las entrañas. Eso dice la palabra de Dios. Bueno, la razón por la que estamos hablando o lo que estamos leyendo este verso de la Biblia es porque, bueno, como ya puedes intuir, vamos a hablar acerca de este tema esta mañana. Por lo cual, pues tenemos la intención de que conforme vayamos estudiando acerca de esto, podamos ir conociendo el carácter de Cristo para poder vivir como Cristo y para poder compartir a Cristo con los demás. Y es nuestra oración que esto pueda cumplirse esta mañana después de escuchar la predicación de la palabra de Dios. Bueno, algunos dicen que todos conocemos a una persona así. ¿Es cierto eso? Hoy día, esta mañana vamos a empezar con varias encuestas. Bueno, dos por lo menos, que van a hacer referencia acerca de este tema. Por lo menos dos. Porque como les decía, como les comentaba, muchos o algunos dicen que todos conocemos a una persona así, todos conocemos una persona chismosa. Entonces, para empezar con la primera encuesta, vamos a pedir esto, para ver si es cierto. Levanta la mano si conoces una persona chismosa. Tranquilos, no me tiren piedras, pero ahí estamos. Ahora, incluso muchos dicen que algunas personas, o mejor dicho, que todos hemos escuchado alguna vez un chisme. Bueno, vamos con la segunda encuesta. Levanta la mano si alguna vez has escuchado un chisme. Ahora, una de las razones por las que se comenta tanto esto, se comenta el hecho de que quizás conozcamos a una persona que sea así o de pronto tú y yo hayamos escuchado simplemente algún chisme, es por la sencilla razón de que algunos tienen problemas en controlar su boca. Problemas en controlar su boca. Ahora, si esto es cierto, entonces esto quiere decir que dentro de nosotros hay personas que son así. Es decir, ok, tranquilos, vamos a ir con calma. Es decir, que si tú y yo alguna vez, o si tú y yo conocemos una persona así, o si tú y yo hemos escuchado algún chisme alguna vez, eso quiere decir que por lo menos en este lugar debe haber alguien así. Ahí viene la otra encuesta. ¿Has chismeado alguna vez, aunque sea un poquito? No me respondas. No me respondas. O si esto es verdad, si de pronto tienes dificultades en controlar o tenemos dificultades en controlar nuestra boca, ¿has chismeado desenfrenadamente alguna vez? Bueno, aquí vamos con calma porque no vamos a pedir que levantes la mano. Así que por favor todos vamos a estar tranquilos. Sin embargo, ya sea el hecho de que tú y yo hayamos dicho, seamos así, que hayamos dicho un chisme o hayamos escuchado un chisme, creo que esto le da importancia al hecho de que hablemos de esto. Es decir, que tú y yo como cristianos sepamos qué es lo que dice Dios con respecto a esto.
Y en ese sentido, si tú y yo tenemos algún problema en dominar nuestra lengua, entonces vale la pena hablar acerca de este tema que hemos puesto como título, dominando la lengua para dejar de chismosear o murmurar. De esto vamos a estar hablando esta mañana, para lo cual voy a pedirte que por favor me acompañes con una oración para que Dios nos pueda guiar, nos pueda bendecir para predicar su palabra esta mañana. Pero por favor acompáñame con esta oración. Oremos. Padre Dios, te damos gracias, alabamos Dios tu nombre. Y Padre, oramos que puedas tú ayudarnos a predicar tu palabra, Dios. Que únicamente pueda ser glorificado tu enseñanza. Y que nosotros podamos aprender y poner en práctica lo que nos enseñas, Dios. Ayúdanos con esto, Padre. Perdona nuestros pecados. Y Dios, oramos que esta mañana podamos tener nuestros corazones, nuestras mentes dispuestos como siempre, como cada día, a conocerte, a vivir como tú nos pides y a compartir lo que tú nos pides en tu palabra con los demás. Te alabamos y pedimos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Proverbios capítulo 18, versículo 8. Probablemente ya todos están allí o la gran mayoría. En el caso que todavía no estés allí o en el caso que no tengas Biblia, por favor, pásanos la voz que vamos a darte una Biblia. ¿Todos tienen Biblia aquí? ¿Todos están con Biblia? ¿Sí? ¿Sí? ¿A alguien le falta Biblia? ¿A quién le falta Biblia? ¿Todos están con Biblia? Ok. Creo que todos estamos con Biblia. Muy bien, entonces Proverbios capítulo 18, versículo 8 es el texto que vamos a leer una vez más para poder hablar, para poder empezar a hablar acerca de este tema. Ahora, el versículo 8, como usted ya puede recordar, Proverbios capítulo 18, versículo 8 dice esto. Una vez más lo voy a leer, dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Eso dice el versículo 8 del capítulo 18 de Proverbios. Ahora, si esto es cierto, este versículo, si esto que la palabra de Dios nos menciona en este momento es cierto, entonces valdría la pena hacernos una pregunta sencilla pero importante. Y esta pregunta es: ¿qué es el chisme? ¿Cuál es el concepto que se tiene acerca de esto, de la chismosería o del chisme? Y en ese sentido, cuando tú buscas esta palabra en el diccionario, el diccionario te da como resultado que el chisme simplemente es una noticia que puede ser verdadera o falsa. Una noticia porque se puede compartir, se puede transmitir, pero sin embargo esta noticia puede ser una noticia verdadera o falsa. En otro comentario, en otro diccionario se maneja este concepto con respecto al chisme. Se dice que también es un comentario con el que generalmente se pretende indisponer a unas personas contra o con otras, o se murmura de alguna de ellas. En ese sentido, al chisme por eso se le considera también como un rumor, o con esta otra palabra, el cotilleo, ¿cierto? Que se habla bastante, o esta tercera otra palabra que se conoce con la palabra habladuría. Eso es lo que comúnmente, secularmente se maneja con respecto al concepto de la chismosería o con respecto al chisme. Ahora, cuando la Biblia nos habla acerca de esta palabra, cuando la Biblia menciona esa palabra chisme, esta palabra chisme o la persona chismosa, la Biblia la considera como una persona que murmura, una persona que parlotea o una persona que se relaciona, o una persona que está calumniando a otra, e incluso se relaciona con la difamación. Pero de esta manera lo relaciona la Biblia, de esta manera ese es el concepto que maneja la Biblia con respecto al chisme. Ahora, en ese sentido, la palabra de Dios nos dice en el versículo 8, una vez más, en este capítulo 18 de Proverbios, en el versículo 8, con respecto al chisme o con respecto a la persona que comparte o que le gusta participar de los chismes, que las palabras del chismoso son como bocados, ¿qué? Si los tienes allí, pues tú vas a completar esa oración. El chisme o las palabras del chismoso son como bocados suaves. Ahora, un predicador a manera de
explicar a explicar esta frase que acabamos de leer en la palabra de Dios. Él decía, bueno, el chisme son como los caramelos que yo como. Bueno, ok, y se explicaba, ¿no? Los caramelos, ¿saben? Con estos caramelos, ¿no? Los M&M's, caramelos de chocolate, redonditos. Entonces el predicador decía, bueno, los chismes son como bocados suaves. Y a manera de explicar esta frase, el predicador decía, bueno, son como los M&M's. Porque una vez que como uno, no puedo parar. Y fíjate, soy tremendo comiendo esos caramelos. Una vez que empiezo con uno, no puedo parar de comer hasta terminar toda la bolsa de los M&M's. El chisme, en ese sentido, por eso se dice que son como bocados suaves. Porque una vez que una persona empieza a compartir cosas que ya sean verdaderas o no, una vez que una persona empieza a chismear, no para de hacerlo. Porque son como bocados suaves para la persona que lo hace, para la persona que comparte, para la persona que chismea. Ahora, quizás esta es la razón por la cual muchos consideran al chisme, quizás esta es la razón por la cual quizás es difícil de identificar al chisme, pero bueno, de eso vamos a hablar en un momento más, porque ahora lo que quiero hacer es compartirte una frase célebre con respecto al chisme. Y no sé, probablemente tú has escuchado esta frase, pero esta frase célebre que está en pantalla dice que el chisme puede viajar por todo el mundo de ida y vuelta antes de que la verdad pueda levantarse de la cama y ponerse sus pantalones. ¿Por qué? Porque el chisme o el que practica el chisme o porque la persona chismosa cuando reparte estas noticias son como bocados suaves. Son como deliciosos bocados que cuando uno empieza a hacerlo, a comerlo, a digerirlo, empieza a practicarlo, es difícil que pueda parar. Y prueba de esto es que en este momento, en estos tiempos, por ejemplo, tenemos la posibilidad de compartir noticias de diferentes maneras, ¿cierto? Tenemos una manera muy rápida de compartir noticias. Tranquilo que no vamos a hablar de la boca en este caso, pero sí vamos a hablar en este caso de los medios sociales. Porque las diferentes redes sociales que tú y yo podemos estar usando, muchas veces nos sirven para compartir rápidamente, de ida y vuelta, acerca de una noticia, ya sea verdadera o falsa, recorre el mundo de ida y vuelta, antes de que la verdad pueda ponerse en efecto, levantarse de la cama y ponerse sus pantalones. Ahora, lo gracioso del chisme, o lo curioso con respecto al chisme, es el hecho de que cuando el chisme va compartiéndose, y esto probablemente usted lo ha escuchado también, es que conforme va compartiéndose el chisme, una de las cosas que sucede con respecto al chisme es que muchas versiones de este comentario, verdadero o falso, van cambiando, o en todo caso vamos escuchando versión tras versión, tras versión. De pronto empezamos con una frase y cuando la compartimos o uno lo comparte esta frase, así sea verdadero o mentira, siempre esta frase va a terminar cambiada, totalmente cambiada. Y eso es lo curioso del chisme, que empieza de una manera pero termina de otra manera muchas veces totalmente distorsionada. Y un claro ejemplo acerca de esto es el juego que probablemente tú has participado. Tranquilo, que estoy hablando, en este caso estoy hablando del juego, no del chisme en sí. Pero probablemente tú y yo hemos participado en este juego que se conoce como el juego del teléfono, el teléfono malogrado. Levanta la mano si has participado de este juego. Tranquilo, es el juego, no estoy diciendo si eres chismoso o chismosa. Bueno, todavía no. Ok, bueno, este juego del teléfono malogrado implica el hecho de que a un grupo de personas se la ponga en una línea, en una fila, y de pronto se le diga una noticia a esta persona, a la primera persona que está en la fila se le diga una noticia, o se le diga un comentario o una frase,
y esta persona la comparta con la siguiente persona. Y así la noticia o la frase va viajando de una persona a otra, una persona a otra. Pero la manera o lo gracioso, curioso de este juego es el hecho que la persona, la última persona que recibe la noticia o el comentario o la frase, termina diciendo una frase totalmente cambiada, totalmente distinta de la primera frase que le dijeron a la primera persona. Por ejemplo, una frase con la que me encontré y que me gustó y que quería compartirle era esta frase que vas a leer en pantalla. Anoche brillaba la luna y me encantó mirarla. Y esta es una frase que se usó en este juego, un juego del teléfono malogrado. Y entonces así consecutivamente fue compartiéndose la frase. Pero miren cómo se transformó. Anoche brillaba y la luna me encantó, dijo la segunda persona. La tercera persona dijo, anoche brillaba y me encantó mirarla. Y la cuarta persona dijo, anoche brillaba y me miraba. Y la quinta persona dijo, brillaba y me miraba. Y la sexta persona dijo, brillaba. Y la otra persona dijo, soy brillante. Y la última persona dijo, a ella le gusta, o los brillantes mejor dicho. Y la última dijo, me gustan los brillantes. Pero en todo caso, si tú has jugado, o en todo caso si hemos visto ejemplos como estos en los cuales hemos participado en este tipo de juegos, nos damos cuenta de que esto se asemeja mucho a este concepto que nos da secularmente, que secularmente conocemos, o el concepto que nos da la Biblia con respecto al chisme. Y esto es lo curioso, que cuando uno comparte un comentario, así sea verdadero o así sea falso con respecto a una persona o alguna situación, muchas veces lo que sucede es que en el camino se va cambiando la versión de lo que primeramente se compartió, así sea verdad o así sea mentira. Una de las cosas que sucede es que cuando uno comparte el chisme, este chisme va cambiando de versión conforme una persona va compartiéndolo con otras. Y lamentablemente en lo que termina, o lo último que se conoce con esta noticia compartida, es una versión totalmente distorsionada de la verdad, de lo que primeramente se trató de compartir o comentar con respecto a una persona, con respecto a una persona o con respecto a alguna situación. Ahora, aunque esto parezca gracioso, bueno, esto no es un juego, esto con respecto a lo del teléfono malogrado o lo del chisme, no es un juego que simplemente los niños o algunos muchachos que están en la secundaria pueden estar interviniendo o haciendo, sino también esto es algo que incluso los adultos pueden estar haciendo, estar involucrados en esto de querer compartir noticias querer compartir cosas, sean verdaderas o falsas, pero sin embargo cuando se empieza a compartir estas cosas terminan compartiéndose algo, algo que de pronto se va a convertir o se va a transformar o alejar totalmente de la verdad, si es que esta noticia es compartida con una persona y con otra y con otra. Y en ese sentido, cuando la versión original está siendo transformada, totalmente distorsionada de la verdad, esto termina consecuentemente hiriendo a las personas de las que se están involucrando en esta situación del chisme. Y probablemente tú y yo podemos ser prueba de esto, porque probablemente tú y yo en algún momento determinado de nuestras vidas hemos sido afectados, hemos sido golpeados o hemos sido heridos a raíz del chisme. No te voy a pedir que levantes la mano, pero si tú y yo alguna vez hemos sido afectados o heridos a raíz del comentario o del chisme que se dijo, así sea verdad o mentira con respecto a nosotros, entonces tú y yo hemos pasado por este dolor, hemos sido heridos por el aguijón del chisme. Bueno, entonces si esto es cierto o si alguna vez hemos pasado por esto, entonces esto da razón o esto confirma el hecho de por qué tú y yo hemos roto relaciones con algunas personas que antes eran muy cercanas a nosotros.
No tenemos que levantar la mano, pero si tú y yo hemos sido afectados por esto, entonces somos prueba de que de tanto dolor, de la herida que causa el chisme. Bueno, ahora el chisme a veces, una de las cosas también que sucede con respecto al chisme es que tratamos de camuflarlo de diferentes maneras. Si conocen esa palabra, camuflar, ¿verdad? ¿Sí? La camuflamos, o sea, la disfrazamos, ¿verdad? La disfrazamos de diferentes maneras. Y esa es la razón por la cual muchas veces es difícil de identificar el chisme. ¿Por qué? Otra vez porque tú y yo, o porque las personas que hacen esto muchas veces camuflan o disfrazan el chisme. Como por ejemplo, una de las maneras como se podría camuflar el chisme es a través de esto, que lo vamos a ver en pantalla. En un momento más, porque, bueno, nos está marcando las pautas esta presentación, pero es difícil identificar el chisme porque muchas veces el chisme se disfraza de otra manera, o tú y yo la disfrazamos de otras maneras. Como por ejemplo, empecemos con esto, la petición de oración. Ok, vamos por partes, hermanos. Sí, ¿sí me está escuchando, verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Atrás? Sí. Ok, la petición de oración. ¿Alguna vez ha hecho una petición de oración usted? Levanta la mano si alguna vez ha hecho una petición de oración. Ahora ya no quiere levantar la mano, ya se está poniendo medio, nos estamos poniendo medio nerviosos. Ok. Pero bueno, no sé, tú y yo alguna vez hemos hecho esto, hemos hecho una petición de oración. Ok. Pero algunas veces podríamos caer en esta situación como lo que estaba leyendo con respecto a esto. Que cuando una persona está en la reunión de la iglesia, una reunión de 10 personas o una reunión de la iglesia, así como ahora nosotros, públicamente hace una petición de oración, pero hace una petición de oración no por sí mismo, no por ella misma, sino por su hermano o su hermana. Ahora, nadie sabía de esto, nadie sabía de la situación que estaba pasando, pero tampoco le dijeron que lo compartiera, pero el hermano o la hermana sabe que esta hermano o esta otra hermana está pasando por alguna situación complicada o difícil. Entonces lo que hace el hermano o la hermana es hacer una petición de oración. Quiero hacer una petición de oración por este hermano, el hermano tal, porque si usted no sabía, el hermano tal está teniendo muchas tentaciones. Y porque si no lo sabía, la hermana cual está muy cerca de este hermano tal. Y consecuentemente necesitan oración. El hermano tal y la hermana cual necesitan oración. Ahora, a mí no me han pedido que lo comparta, pero yo sé que necesitan oración. Esa es la manera como muchas veces el chisme puede ocultarse o disfrazarse a través de una petición de oración. ¿Pero qué si lo que yo digo y lo que comparto es verdad? Hermano, ¿cómo me puede decir eso? ¿Cómo puede decir que de pronto lo que yo comparto, si es verdad lo que estoy diciendo, cómo me puede decir que es un chisme? Y bueno, es cierto, puede ser verdad lo que tú y yo podamos compartir. Pero, ok, hay una frase que escuché y lo voy a decir de esta manera. Tú y yo debemos de hablar con la verdad. La palabra de Dios nos dice que nuestro sí sea sí. Pero sin embargo, no en todo momento debemos, porque sea verdad algo, debemos de manifestarlo. Porque el concepto del chisme es justamente compartir algo que sea o no sea qué, ¿verdad? Pero muchos disfrazan el chisme con esto. Es verdad lo que estoy diciendo, por tanto lo puedo compartir. Aunque no me han dado autorización para hacerlo. A mí no me lo creas, pero yo estoy seguro que le vas a creer a aquella persona que me lo dijo.
A mí no me lo creas, no creas lo que te estoy diciendo, pero la persona que me lo dijo, a ella sí, créele. O si no, la otra frase. ¿Has escuchado esta frase? Por ahí andan diciendo, hermano, hermana. Por ahí andan diciendo, hermano, hermana. No, ¿ninguno ha escuchado esa frase? Levanta la mano si escuchado esa frase. ¿Soy el único? Ok. Ok. No me traten así, por favor. Estamos hablando de la palabra de Dios. O este otro que dice, ¿ya viste lo que publicó tal o cual hermano o hermana? Es una pregunta, pero es una pregunta que viene con bastante línea para seguir. Bueno, tranquilos porque, bueno, yo sé que quizás algunas frases tú y yo hemos usado alguna de estas frases. No me tienes que levantar la mano, tenemos que levantar la mano, pero el hecho de que si tú y yo hayamos usado, de que hayamos escuchado que personas usan ese tipo de frases o maneras de disfrazar el chisme, esto simplemente nos hace dar cuenta de lo complicado, difícil que se hace identificar el chisme. Pero sin embargo, otra vez la palabra de Dios nos dice que simplemente el chisme es compartir algo que sea verdadero o sea falso. Simplemente el chisme es eso. Ahora, si tú y yo alguna vez hemos hecho esto, o de pronto si hemos escuchado a algunas personas que han hecho esto, conocemos, entonces esto da razón a esta otra frase que estábamos diciendo al inicio del sermón. Toda persona realmente puede llegar a conocer a una persona, a otra persona que es chismosa, o en todo caso, toda persona alguna vez ha escuchado un chisme. Es por eso que la palabra de Dios a nosotros nos dice que debemos de tener cuidado. Debemos de tener cuidado. Nosotros debemos de tener cuidado. Vamos a leer ese otro texto de la palabra de Dios, capítulo 18, Proverbios capítulo 18, versículo 21. Proverbios capítulo 18, versículo 21, por favor, búscalo en tu Biblia, vamos a leer ese texto de la palabra de Dios. Ok, ¿por qué debemos de tener cuidado con respecto a esto? Bueno, porque la palabra de Dios dice esto con respecto a nuestras palabras. Versículo 21, ¿estás ahí? Amén. Ok, esto dice la palabra de Dios, dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos. Pero algo que nos dice este versículo, que nos da a entender este versículo de la palabra de Dios, es simplemente que nuestras palabras tienen poder. Ahora, es claro que la Biblia nos manifiesta a nosotros que la palabra tiene poder para dar muerte, como por ejemplo cuando encontramos situaciones en donde hay un juicio y de pronto se presenta un testigo falso. Y este testigo falso lo que puede hacer con sus palabras es literalmente mandar a la muerte a otra persona, a la condena de la muerte de otra persona, por un testimonio falso. Lo que da razón, lo que corrobora que la palabra de Dios tiene razón. Nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder para dar muerte, pero también nuestras palabras tienen poder para dar vida. Y tiene poder para dar vida por la sencilla razón que cuando tú y yo estamos pasando por dificultades o por tiempos muy complicados, duros, espiritualmente, físicamente o materialmente, hay algunas personas que a nosotros nos han dado palabras que nos han animado, literalmente nos han dado vida, como por ejemplo palabras como estas que ves en pantalla, te amo, palabras como otra que ves en pantalla. Eres una bendición, o doy gracias a Dios por tu vida, o perdóname, o estoy orando por ti, o puedes contar conmigo, puedes contar con mi ayuda. Ahora, pues, si tú y yo hemos recibido alguna de estas palabras, literalmente creo que podemos nosotros ratificar esta idea de que las palabras no solamente pueden dar muerte, pero también las palabras pueden dar vida, porque la palabra de Dios nos dice que nuestras palabras tienen poder, por lo cual debemos de tener cuidado de cómo las usamos.
En Perú hay una periodista que es bien famosa, bien conocida en Perú. Bueno, algunos a veces me compartan unas cosas de Perú, noticias y algo. Pero en Perú hay una periodista muy popular, muy conocida. Y una de las maneras, o por ser popular y tan reconocida a esta periodista le pusieron un apodo. Y le pusieron el apodo de la urraca. Urraca. ¿Usted sabe lo que es una urraca? Bueno, es un ave, ¿no? Un ave. Dice que es un ave muy inteligente. Pero la urraca también come, cuando se alimenta, come de todo. Hasta carroña come la urraca. La razón por la que le decían esto a esta persona, a esta periodista, era porque ella cuando empezó su carrera periodística, ella empezó a publicar noticias del espectáculo. Y así empezó de joven, de muy joven empezó así. Y luego se hizo tan popular que de pronto le dieron un programa de televisión. Un programa de televisión en donde ella se encargaba de publicar todas las cosas verdaderas o sin confirmar, como decía, noticias verdaderas y noticias sin confirmar de los diferentes artistas del espectáculo, e incluso empezó a publicar noticias confirmadas o sin confirmar de aquellos que querían dedicarse a este negocio del espectáculo. Pero de esa manera la conocen a ella. La conocen a ella porque ella es como una urraca. Ella simplemente reparte las noticias, sean verdaderas o no sean verdaderas. Ella las reparte y las publica en todo momento, en todo lugar, cuando ella pueda. Esto incluso se ha convertido en un gran negocio para ella. Y esta es la manera como mucha gente la recuerda a ella. Porque cuando alguien menciona este apodo de la urraca, definitivamente todos la reconocen, todos empiezan a nombrar a esta periodista. Saben que ella es conocida por lo chismosa, por estar metido en el negocio del chisme. La razón por la que les comparto esto, hermanos, es porque esto del chisme, para poder entender qué tanto puede afectar o qué tan negativo es, esto se puede resumir simplemente con una frase. ¿De qué manera quieres ser recordado, hermano? ¿De qué manera quieres ser recordada, hermana? ¿Queremos ser recordados como una persona que usamos nuestras palabras para dar muerte? ¿O queremos ser recordados como una persona que usa sus palabras para dar vida, para edificar, para poder ayudar con nuestras palabras a alguien que está pasando una difícil situación? Ahora, yo creo que la respuesta es obvia, y creo que la respuesta que tú y yo debemos de elegir es la respuesta que la palabra de Dios nos da en este versículo 21, cuando nos dice que con nuestras palabras, tú y yo podemos dar vida. Porque a nadie le gustaría estar pasando o padecer en su vida el dolor del aguijón del chisme. El otro texto que vamos a leer para ir terminando con esta lección, es Proverbios capítulo 16, versículo 28. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Búscalo, por favor. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Y dime amén si lo tienes ahí para leerlo juntos, por favor. Esto dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 28. Dice, el hombre perverso levanta ¿qué? Contienda. Y el chismoso aparta ¿a quién? A los mejores amigos. Ahora, si esto es verdad, entonces esto da la razón por la cual tú y yo alguna vez hemos pasado por una experiencia en la cual hemos sido apartados de nuestros mejores amigos, de personas cercanas, personas a las que hemos apreciamos, pero a raíz de esto, del chisme, ahora estamos separados o apartados de ellos. Probablemente porque de pronto se compartió algo que no se debía compartir.
Quizás alguien compartió un secreto que le contaste a esta persona. Puede ser algo muy sencillo, como por ejemplo compartir el secreto. Una jovencita puede compartir el secreto a su mejor amiga de la persona que le gusta. Y su amiga lo que hace fue compartirlo. No le causó tanto el dolor de que lo haya compartido, sino más bien el dolor que le causa es el hecho de que haya roto la confianza. Su mejor amiga la defraudó por compartir algo que no debía compartir. Quizás alguien ha compartido algo que es muy delicado, tan delicado como podría ser la adicción que uno tiene con respecto a algo. Adicción a drogas, pornografía, podría ser algo que le compartió en confianza, pero la otra persona lo que hizo fue simplemente compartirlo. Y esto causó dolor en la persona de la que se habló esto, a tal punto que a esta persona se le hizo más difícil aún salir de esa adicción. Y se le hizo más difícil inclusive reunirse con las personas que eran cercanas a ella. Todo porque alguien compartió algo que no debía de compartir. Quizás un amigo compartió las dificultades que su otro amigo le dijo con respecto a su matrimonio. Y lo compartió en confidencia. Y su esposa no sabe. Pero el amigo que escuchó estas cosas lo compartió. Lo compartió a la iglesia, lo puso en la petición de oración. La iglesia lo supo, su esposa se enteró. Y esto causó dolor. No solamente la persona que compartió, no solamente la persona que recibió o de la que se habló esto, sino a su relación matrimonial. Este es el dolor que causa el chisme. Y si tú y yo hemos pasado por una situación como esta, si alguien ha compartido algo que no debía de compartir, esa es la razón por la que ahora estamos separados. Esa es la razón por la que ahora personas que eran muy cercanas a nosotros, amadas, respetadas, ahora han sido separadas de nosotros a causa de no tener cuidado de nuestras palabras, a causa del chisme. Si alguna vez he compartido algo que no debía compartir, hermano, hermana, perdóname. Y si esto ha traído dolor a tu corazón, a tu mente, perdóname por traer dolor a tu corazón y a tu mente. Pero la Biblia a nosotros nos dice que tú y yo, básicamente tú y yo, no debemos de chismear. El último texto que voy a leer, eso te lo prometo, es el texto de Levítico 19:16. Léelo conmigo, con esto vamos a terminar, hermanos. Levíticos capítulo 19, versículo 16. Si lo tienes ahí en tu Biblia, rápidamente, eso está en el Antiguo Testamento. Esto es lo que nos pide Dios. Esto es lo que Dios pedía en todo caso a su pueblo, Israel, pero esto es algo que Dios nos pide también, ahora que tú y yo somos parte de su pueblo, hablando de la iglesia. Y esto es lo que nos pide Dios en Levíticos capítulo 19, versículo 16. Levíticos capítulo 19, versículo 16. ¿Qué es lo que nos pide Dios a ti y a mí ahora que somos parte de su pueblo? Bueno, nos pide lo que dice este versículo 16. ¿Estás ahí? Amén. Dice Dios, no andarás, ¿qué? Otra vez. No andarás, ¿qué? Oh, eso es para ustedes dos nada más. Pensé que les había preguntado a todos. Otra vez, la tercera es la vencida. ¿No andarás qué? Ahora sí se escuchó de todos. Muy bien. No atentarás con la vida de tu prójimo, yo Jehová. ¿Quién es el que dice estas cosas a su pueblo? Es Dios. Dios nos pide que tú y yo no andemos en chismes.
Ahora, esto es algo que Dios dice a su pueblo, al pueblo de Israel. Y muy bien tú y yo podríamos decir, no, pero esto es algo que Dios dice a su pueblo, a Israel en el Antiguo Testamento. Pero hermano, nosotros vivimos bajo el Nuevo Testamento. Pero eso no significa que tú y yo, aún viviendo bajo el Nuevo Testamento, no seamos parte del pueblo de Dios, la iglesia. Si tú y yo somos parte del pueblo de Dios, de su iglesia, entonces Dios nos está pidiendo esto, que tú y yo no debemos de andar en chismes. No debemos de andar en chismes. El chisme, aparte de traer dolor de la persona de quien se habla, el chisme también lo que causa es la falta de armonía en un grupo, y en este caso en el pueblo de Dios, en la congregación de Dios. Por lo cual Dios dice, para que no falte la armonía, para que haya armonía en la iglesia, mi pueblo no debe de estar en esto, no debe de estar en chismes. Ahora, hermanos, vamos a orar por esto. Es necesario que tú y yo oremos por esto, porque si tú y yo hemos compartido algo que no debíamos de compartir, entonces debemos orar a Dios, primero pidiendo perdón por esto y luego para que Dios nos ayude a pedir perdón a aquellas personas que hemos herido con el aguijón a raíz de compartir algo que no debimos compartir a raíz del chisme. Debemos orar por esto porque si tú y yo tenemos problema con nuestra boca, con nuestros labios, en controlarlo, debemos pedir la ayuda de Dios para poder controlarlo. Oremos por esto. Voy a orar por ti, ora por mí. Oremos los unos por los otros porque lo que queremos en la iglesia, queremos que en la iglesia no suceda cosas como esto. Queremos que en la iglesia haya armonía en el pueblo de Dios. Amén, hermanos. Oremos por esto. En segundo lugar, un texto que nos va a hacer recordar lo que hemos aprendido hoy está en el Salmo 141, versículo 3. Si lo buscas en tu Biblia, a buena hora. Si quieres, sácale foto a ese texto. Pero la Biblia en el Salmo 141, versículo 3 dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Y este es un texto que nosotros nos va a hacer recordar lo que hemos aprendido hoy, porque si tenemos dificultades con esto del chisme, si estamos luchando para no compartir lo que no debemos de compartir, entonces pon guarda a mi boca, Dios. Guarda la puerta de mis labios. Salmo 141, versículo 3. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy? Bueno, para poner en práctica lo que hemos aprendido hoy, debemos de llenar nuestros labios de la palabra de Dios. Llena tu mente y tu corazón de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos llenar nuestra mente y corazón de la palabra de Dios? Bueno, podemos hacerlo de esta manera. Es algo sencillo, es algo simple. Dejando que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras conversaciones. Leyendo, escuchando la palabra de Dios. Hermano, no puedo. Hermano, es difícil. Hermano, tantos años que he vivido así. Cambia y llena tu corazón. Deja que en tu corazón y en tu mente abunde la palabra de Dios para que lo que hablemos sea la palabra de Dios. Para que cuando tengamos la tentación de compartir lo que no debemos de compartir, nuestros labios sean confrontados por la palabra de Dios. Para que de esta manera tú y yo aprendamos a dominar nuestra lengua. Y de esta manera tú y yo dejemos, si estamos en este problema, dejemos de chismear o murmurar. Amén, hermanos.
Por lo demás, si hoy día quieres cambiar tu vida, si hoy día quieres darle el control de tu vida a Dios, pues hoy día es un buen día para hacerlo porque Dios puede hacer esto por medio de Jesús. Si crees en Cristo Jesús, si te arrepientes de tus pecados, si confiesas el nombre de Jesús delante de los demás y te bautizas, hoy día Dios puede ayudarte a cambiar de vida, a empezar a cambiar tu vida con la ayuda de Jesús. Si hoy día quieres hacer esto, si hoy día quieres nacer de nuevo, cambiar de vida, dar el primer paso para que Dios pueda ser quien controle tu vida, entonces hoy día podemos ayudarte, podemos bautizarte esta mañana para que de esta manera Dios pueda otra vez, pueda empezar a cambiar tu vida. Si necesitas oración, la iglesia también puede orar por ti si deseas pasar al frente. Pero no queremos que te vayas sin recibir esto que Dios quiere darte el día de hoy. Por lo demás, hermanos, nos vamos a poner de pie y cantar esta alabanza mientras algunos deciden pasar al frente para recibir oración o ser bautizados. Dios les bendiga.